Sin lugar a dudas, cuando se habla de los indies más importantes de la industria entera, en nuestra mente se forma la palabra Hollow Knight y ahora Silksong. Después de un montón de años de espera, finalmente la segunda parte ha llegado hasta nuestras consolas. ¿Valió la pena la espera? Vamos a platicarlo en esta Opinión Express. Pues técnicamente, en realidad, no hay ningún problema. El juego corre fluido como mantequilla, ¿no? Saben que a mí particularmente no es lo más importante que me toca calificar de un título, pero sí hay personas a las que le interesa mucho este aspecto técnico. Para todas ellas, debo decirles que no deben preocuparse, el juego corre bastante bien. Lo que en este apartado a mí me interesa más definitivamente es el arte y creo que artísticamente está impresionante. No es como que revolucione de alguna manera, al final de cuentas sigue la línea de Hollow Knight y lo mantiene con mucha dignidad e incluso en algunos aspectos creo que lo mejora, ¿no? Eh, las animaciones son impresionantes, el ver correr, ¿no? El solo ver correr a Hornet y cambiar de dirección y saltar y todo, es una pasada, ¿no? Creo que el trabajo de animación en este título supera a lo que vimos en su momento en Hollow Knight, y no solo con la protagonista, sino también con otros personajes secundarios o incluso con los jefes, ¿no? Que al final de cuentas se convierten en una parte medular del título. Entonces creo que definitivamente en el aspecto visual está más que bien. Musicalmente, híjole, creo que si por algo me atrapó en su momento Hollow Knight, de hecho creo que si a mí me preguntaran qué es lo que más me gusta de Hollow Knight, definitivamente diría la música, ¿no? Entonces había muchas expectativas alrededor de Lost, del aspecto musical de esta segunda entrega, y debo decir que ha pasado la prueba. No sé, aún estoy muy dubitativo con respecto a si supera a Hollow Knight, porque hay piezas enormes y de gran calidad. Sin embargo, hasta ahora no ha habido alguna, o no hubo alguna, que realmente se quedara ahí. Y no es que en realidad le falte epicidad, creo que el loss del título es súper épico, súper envolvente, súper energético, que es lo que a mí me encanta, ¿no? Pero por ejemplo, temas como las Mantis, Lord Mantis, las señoras Mantis, no las encontré en este, ¿no? Es decir, y es que no quiero que se me malentienda, es impresionante los de Silson, ¿eh? De hecho, por eso tiene la calificación que tiene, 9.5. Sin embargo, creo que le faltó un poquito algunas piezas para que dieran el boom, ¿no? Y me convencieran de que terminaba siendo un host mejor que el de Hollow Knight. No quiere decir que todas las entregas tengan que ser mejor que las anteriores, o sí, pero definitivamente en el host creo que Hollow Knight sigue ganando. Pero no quiere decir, repito, porque quiero que esto quede súper claro, que Los de Silksong es malo. Todo lo contrario, es una maravilla. Simplemente no llega a lo que había dejado Hollow Knight. Y si estamos comparando con algo, definitivamente va a ser con Hollow Knight, ¿no? Así que, bueno, genial, pero un poquito más yo lo hubiera agradecido un montón. Gameplay. Bueno, fíjense que en el gameplay hay mucha controversia, ¿no? E incluso en las redes sociales lo he platicado con algunos amigos, con algunos cuates, con algunos seguidores respecto al gameplay de Silksong. Y es que yo he visto muy polarizado el asunto, ¿saben? He visto muchas personas que aborrecen por completo el esquema de control basado en el ataque diagonal, en el llamado pogo diagonal, como le dicen algunos, porque venimos de Hollow Knight de nuevo,
Venimos de Hollow Knight donde el pogo era tal cual vertical, era en línea vertical absoluto, y aquí el salto de Hornet es en diagonal, y creo que eso ha despertado, ha levantado la ceja de muchas personas. Yo creo que esto le agrega cierta variedad, ¿no? Porque si estábamos esperando el mismo esquema de control, pues entonces hubiéramos regresado a jugar Hollow Knight. Nos estaban entregando un nuevo personaje, nos estaban entregando esta nueva experiencia y por lo tanto un nuevo sistema de control. A mí me fascina el dinamismo que se logra con el ataque diagonal, porque de repente atacas en diagonal, sobre todo pasa con los jefes, ¿no? Atacas en diagonal y puedes correr, echar la corrida y ¡pum! Con todo la velocidad se siente muy dinámico el asunto, ¿no? Sí, definitivamente hay que medir bastante más el ataque en diagonal, porque al principio, sobre todo al principio, como resulta evidente, pues es un poquito complicado medir el golpe para acertarlo, ¿no? En el enemigo. Sin embargo, una vez que te acostumbras, una vez que logras agarrarle el ritmo, ¿no? La cadencia a este ataque, creo que hace batallas súper espectaculares. Hay un momento en el juego en el cual si llegas a obtener la habilidad tipo Hollow Knight, no este golpe vertical que te hace saltar, pero el salto es mucho, muy poquito, o sea, comparado con el ataque diagonal, es mucho, muy pequeño el rebote. Y al final yo terminé regresando al ataque diagonal, ¿eh? Muchos yo sé que se quedan con el ataque de Hollow Knight, pero como siempre he dicho, creo que hay que probar la propuesta que te están presentando los desarrolladores, la idea que tenían los desarrolladores a la hora de presentarte una nueva protagonista, ¿no? Si no, pues como les digo, regresar a Hollow Knight. Con respecto a la exploración, bueno, aquí no hay mucha variación. Exploras, es un Metroidvania al final de cuentas, vas explorando a tu ritmo, no hay así como una guía, ¿no? Como en muchos Metroidvanias, que para que no se desesperen los jugadores, te dan guías muy específicas de a dónde ir. Aquí no, aquí si bien hay objetivos, hay metas, hay secundarias también, en realidad te dejan en libertad de hacer lo que tú quieras, ¿no? De repente exploras y exploras y exploras y llegas a un montón de lugares que no tienes ni idea si vas bien o no y te quedas con esta sensación de que dejaste un montón de caminos que tendrías que haber explorado antes de donde vas, ¿no? Creo que es una sensación que muchos van a disfrutar. Creo que yo al final de cuentas disfruto a pesar de mis traumas de querer ser muy ordenado. El de repente el dejar un camino por arriba, un camino por abajo, un camino más allá y no irlos viendo en orden, a mí me causaba cierto conflicto, pero una vez que ya tomas la experiencia completa, creo que es espectacular esta libertad que te dan, ¿no? Y que les digo, no es tan guiado como en otras experiencias. Esto ya depende mucho de ti. A mí me gusta perderme, a mí me gusta descubrir, entonces yo lo vi bien. Supongo que algunos, el que no tengas guías bien claras de a dónde ir, podría ser un punto negativo. Depende, les digo, de tus gustos, ¿no? Pero el manejar a Hornet es tan divertido que básicamente sí, ¿no? Creo que termina siendo un deleite navegar a través de todos los mundos. Hay áreas más complicadas que otras, eso definitivamente, pero de nuevo, creo que el aspecto jugable, las mecánicas de Hornet, te hacen que disfrutes la exploración. Entonces creo que en gameplay, bastante bien, realmente no tengo mucho problema al respecto. Ahora, historia. Híjole, ¿qué les digo respecto a la historia? La historia es ambigua, como tendría que ser, ¿no? Sabemos que estos Souls-like han buscado incluso la inspiración en Dark Souls, en la historia. No es algo ambiguo, hay cinemáticas y creo que sí se puede llegar a entender. No es tan ambigua como en otros casos. Entonces creo que sí se puede llegar a entender, pero no termina siendo tan
deliciosa. Está chida, ¿eh? Está chida la historia. Creo que hay personajes súper memorables, ¿no? Todos se enamoraron de Sherma, del bichito este que todos creíamos que era una señora que canta. Hay personajes súper memorables, súper bonitos, pero creo que faltaron unos cuantos más, ¿no? Hay situaciones divertidas, les digo, hay cinemáticas, hay una villana, Lance, que termina siendo muy interesante su mini historia, porque también te la presentan de rapidísimo, fugazmente, y te quedas interesado en ella, ¿no? Pero hay estos chispazos de genialidad en la historia. La historia es, y de nuevo voy a tener que hacer la comparación con Hollow Knight, creo que es bastante más predecible que en la vez anterior, y eso le quita algunos cuantos puntos, pero sigue siendo una buena propuesta. Creo que sigue siendo una buena propuesta y un buen pretexto para continuar con la aventura, ¿no? No es lo máximo, de hecho creo que es el punto más flaco, no solo por la narrativa tal cual, sino por el argumento como tal. No es tan original como en su momento nos lo pareció Hollow Knight y no hay tantos personajes tan entrañables, los hay. Hay grandes personajes, pero no tantos como a mí me hubiera gustado, ¿no? Hornet tiene voz, eso me encanta, tiene diálogos, la escuchas, tiene una personalidad que está impresionante. Yo empaticé mucho con Hornet, me gusta mucho el personaje, porque bueno, sabemos que Hollow Knight pues era más calladito, más acá, y esta tiene personalidad y tiene mucha personalidad, ¿no? Entonces creo que esto hace que el aspecto de la historia no caiga mucho más. Creo que un 8 es una calificación bastante aceptable para este aspecto. Finalmente, el Replay Value, bueno, Hollow Knight, o la ahora ya saga Hollow Knight, se caracteriza por tener una duración bastante aceptable, ¿no? De que inicias a los primeros, a que tú ves créditos, porque hay que decir, ¿no? Hay trampillas por ahí con respecto a cuánto dura el juego o cuánto puedes seguir explorando después de los créditos. Yo me tardé 30 horas. Yo me llevé 30 horas de que inicié a que vi créditos. Pero evidentemente esto no es en realidad el final. Cuando tú terminas y ves los primeros créditos, incluso te sale juego terminado y te sale el logro de que lo terminaste y el tiempo. Tú puedes seguir explorando para obtener mejores finales y para conocer más del lore y más de este mundo de Silson, ¿no? Entonces, te puede durar muchísimo más porque además hay misiones secundarias, además de las misiones principales, tienes bastantes misiones secundarias que te hacen explorar bastante el mapa, y regresar o incluso descubrir lugares que no has descubierto. Porque de repente a mí me pasa o me pasó que terminé el juego y descubrí zonas, tal vez no tan grandes, pero sí zonas ahí en el mundo que ni siquiera había visto, objetos que no había visto y jefes. Si me lo preguntan a mí, creo que los jefes más chidos vienen después de haber terminado el juego. Hay mucho dinamismo en estos jefes. Terminan siendo más difíciles, evidentemente, pero muy divertidos, ¿no? Entonces, una vez que tú veas créditos, no es ni de cerca el final del título. Sigue explorando para encontrar un montón de cosas. Obviamente, esto le da un montón de replay value. El hacer las misiones secundarias te da recompensas que no sé qué tan geniales sean, algunas sí, algunas secundarias tienen recompensas espectaculares y otras te recompensan más que con el ítem que te den, con ver a otros personajes, ¿no? Con conocer un poquito de la historia de algunos otros personajes y eso le da gran valor, ¿no? Así que yo creo que en Replay Value está bastante bien el título. Creo que la arma bastante bien y supongo, porque no lo he acabado al 100%, llegué a los créditos y he explorado más, pero 100% no le he sacado. Yo creo que fácilmente sí te puedes aventar
unas entre 40 y 50 horas para completarlo. Que claro, hay que decir también que depende mucho de la habilidad de las personas. No estoy diciendo que yo sea un erudito, un prodigio de los videojuegos, pero de cierta forma tengo ya mis años de experiencia y puede ser que para mí resulte un poquito más sencilla ciertas partes que para otras personas. Al final de cuentas, si te tardas demasiado matando a un jefe, pues obviamente el tiempo en el que lo vas a acabar se va a alargar. Pero creo que el promedio, si es el mío, les digo, no soy un prodigio, no lo acabé así en 2 por 3. Creo que 30 horas es el promedio más o menos al que yo he visto, porque tampoco conozco tanta gente que ya lo haya terminado, ¿no? Mis amigos, incluso mis amigos que están haciendo gameplays, todavía les falta cierto tramo, así que no tengo tanto esa referencia, pero los poquitos que he visto más o menos ahí están, ¿no? 35, 30 horas, así como yo. Pues éntrale, ¿no? Puedo decir que no es un juego totalmente para todos. Eh, um, digo, es al final de cuentas un Souls-like en 2D y la dificultad sí podría ser una limitante para algunas personas, ¿no? O incluso la historia, o incluso el ambiente, ¿no? Porque el ambiente es muy sofocante. Ya no lo hablé en el arte, debía haberlo hablado en el arte. Creo que la ambientación del título es increíble a lo que quieren llegar. Y lo que quieren llegar es precisamente transmitirte esta idea de desolación, de tristeza, de pudredumbre, de algo negativo, ¿no? Y lo hacen muy bien. Y evidentemente muchas personas podría ser que esta idea no sea tan atractiva para ellos, ¿no? Pero si es tu tipo de juego, lo vas a gozar como hacía mucho no gozas un juego indie en 2D, como hacía mucho no gozabas un Metroidvania, ¿no? ¿Es denso? Sí. ¿Es divertido? También. Artísticamente es hermoso y creo que sí, vale mucho la pena. De nuevo, si es tu tipo de juego, sí o sí lo tienes que jugar. Yo por eso a este título le voy a poner, con el promedio evidentemente, un 9.1. Y pues nada, señores, ahí está, ¿no? Silksong, una gran obra que yo creo que sí o sí va a estar entre los mejores juegos del año en el canal. No sé en qué puesto, todavía faltan algunos mesecillos por ahí. Y el año ha resultado muy fructífero, ¿no? En cuanto a juegos de gran calidad. Pero creo que Silksong es un título impresionante, ¿eh? Es un título increíble que de nuevo, si es tu tipo de juego, deberías probarlo sí o sí. Déjame en los comentarios si es que tú ya lo terminaste, qué es lo que te pareció, o si no lo has terminado o lo dropeaste, por qué lo hiciste y cuáles fueron tus impresiones finales. Por ahora yo me despido, ya saben que yo soy The First, que siempre les recuerda, toma el control.